grabar en esta computadora. Ya, entonces la clase de hoy día vamos a hacer la retroalimentación de la actividad que ya evalué, que es de hace 2 semanas atrás, ya que ya está evaluada y todo. Le di un tiempo más para, ¿cómo decirlo? Di un tiempo más para que las personas que no lo han entregado lo entreguen, pero los que lo entregan atrasado ahora en adelante tienen máxima nota un 5,5. Aquellos que lo entregaron a tiempo y quieren mejorar su nota pueden hacerlo, pero tienen máximo un 6. Es decir, aquellos que tuvieron más de un 6 ahora, no tienen por qué repetirlo porque ya tienen más nota de lo que, eh, más nota de lo que, del límite, se podría decir. ¿Cuántos? ¿Hubo algún puntaje máximo? Sí, sí, no me acuerdo quién, pero sí, una persona, ya que lo felicito, que él debe tener el 7 ahora. Vamos a ver. Antes de, quiero aquí destacar este cuadradito acá, y empiezo a aplicar acá. Entonces, ¿a qué estructura me refiero? Tal como dicen las instrucciones acá, resuelva los ejercicios presentes a continuación. Para ello necesita respetar una estructura. Primero, debe escribir los datos que se utilizan, ¿ya? Segundo, indicar la fórmula que va a utilizar. Tercero, describir el procedimiento con el cual él obtendrá la respuesta. Más que nada, aquellas personas que lo querían así como describir realmente. Aquí a lo que me refería es que pueden mandarme fotos haciendo el procedimiento, o pueden escribir el procedimiento, o describir el procedimiento, da igual, ¿ya? Y cuarto, debe escribir la respuesta con su unidad de medida correspondiente. Lo bueno, y me alegro mucho, es que en eso no fallaron, ¿ya? En escribir la respuesta con su unidad de medida correspondiente, lo hicieron bien y los felicito por ello. En eso no fallaron, súper bien, ¿ya? Así que en sí vamos a considerar los errores que tuvieron algunos, ya que espero que no se repitan, porque son errores importantes, ¿ya? A lo que voy, porque yo les he estado enseñando todo lo que es despejar ecuaciones, pasar a otro tipo de ecuaciones de otro nivel, pero hay conceptos que creí que no iban a pasar, pero pasaron, ¿ya? Así que vamos a ver. Vamos a ver. Necesito aquí, dame un segundo, déjame preparar todo esto, plantilla de página, cuadraditos, y estamos listos. Primero que todo vamos a leer. Dice, un circuito simple posee dos resistencias de R1 de 10 ohm y un voltaje de 20 volts. Ah, que se me pago, por eso. No, error mío. Error mío. Error mío. Lo lamento mucho, chicos. Error mío. No, ese fue un problema mío. Tengo que corregir las notas. Ya. No, 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 no. Eso fue mala mía. Ya. Claro. Esto lo tengo malo. Yo lo escribí mal. No me di cuenta. Ahora entiendo todo. Ya. Miren, les explico. Aquí dice 2. Entonces algunos dijeron, ya, por resistencia total igual a 10 más 10. Ya. Esto no tenía que estar ahí. Posee, claro, por eso. Ahí está. Era una resistencia y por eso puse R1. ¿Ya? A lo que voy, chicos, es que siempre voy a poner eh, si es que pongo, por ejemplo, dos resistencias, siempre voy a poner como R igual tanto, ¿ya? Entonces, en ese caso, Fernando, tienes un 7. Claro, me equivoqué yo. Ah, qué mal. Está todo bien al final. Ya, me equivoqué yo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Vamos a retroalimentar igual y voy a explicar el problema que algunos tenían, quizás. Voy a tener que subir algunas notas, ¿ya? Igual creí que está, hay notas que se van a subir, ¿ya? No sé, Rodrigo. Tengo que ver bien. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál era? Les menciono. En un principio decía dos resistencias de R1 igual de ohm y un voltaje de 20 ohms. En ese caso, aparentemente, claro, me haya confundido yo y por lo tanto, bueno, es solamente en este ejercicio. Ya los otros ya son problemas que sí hay que tomar en cuenta. En este ejercicio me equivoqué yo, el resto se equivocaron ustedes, pero aquí me equivoqué yo. Vamos a ver. Entonces, pantalla. Tal como menciona ahí, oye, hay algunos que lo dibujaron el circuito y me pareció genial. Me alegra que hayan entendido eso. ¿Ya? Entonces, el circuito que tenemos presente es el siguiente, o por lo menos que yo tenía planeado, ¿ya? Que yo pensaba que había puesto, pero en realidad no, me he equivocado. Resulta en el siguiente. Tenemos una sola resistencia, ¿ya? Cuyo R1 va a ser igual a 10 ohm.
¿ya? Ahora el problema es que si ustedes vieron el dibujo, simplemente decían, ah, ya, pues, una resistencia. Pero si ustedes se guiaron según lo que leyeron, claro, eran dos resistencias donde 2 de 10 ohm cada uno. ¿Ya? No me pasa, sí. Siempre me pasa que me confundo en algo, etcétera. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje simplemente era de 20 volts. ¿Ya? Voltaje aquí también, 20 volts. Entonces, en el caso de los que se guiaron según lo que leyeron, claro, eran dos resistencias de 10 ohm cada uno. 10 ohm, y aquí también R igual a 10 ohm. ¿Ya? Entonces, al tiro, lo que yo creí que me había confundido, pero en realidad, o sea, que se habían confundido, aquí, el primer paso, más que nada, aquí me refiero con la estructura, porque algunos no lo respetaron. El primer paso son los datos. ¿Ya? ¿Qué resistencia tengo? Tengo la resistencia 1, que es de 10 ohm, ¿ya? Y si es que consideran este ejercicio, la resistencia 2, que es de 10 ohm, porque hay dos resistencias. Según lo que según la pregunta hay dos resistencias, según el dibujo solo hay una resistencia. Entonces yo me guié por el dibujo y algunos se guiaron por la pregunta. De todas maneras, ambas maneras están bien, ¿ok? Entonces R1, 10 ohm, R2, 10 ohm, y el voltaje de 20 volts, ¿ya? Ese es el primer paso, los datos. Con eso ya tienen un punto. Cada ejercicio son 4 puntos en total. ¿Ya? Okay, con eso ya tienen uno. Así que hay una duda. No, no, hay duda, ya perfecto. Segundo paso, el paso B, eso corresponde a las fórmulas que van a utilizar. ¿Por qué es necesario ocupar esto? Porque de repente les voy a preguntar por la potencia, de repente les voy a preguntar por el voltaje, la intensidad de corriente, la resistencia total, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que tener claro qué fórmula van a utilizar. En este caso, nos están preguntando por la intensidad de corriente. Entonces, ahí necesito saber que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Hay algunos que lo pusieron al revés. ¿Ya? Hay algunos que dijeron resistencia sobre el voltaje. Vale, es voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Y conste. Vamos a poner esa R un poquito más bonita. Mira qué lindo. Ahí sí. Qué feo. ¿Qué otra fórmula hay que utilizar? Es lo que es la resistencia total. ¿Ya? Que eso en este caso, como aquellos que pensaron que era más de dos resistencias, era simplemente si es que eran dos, si son dos, entonces la resistencia total corresponde a resistencia 1 más la resistencia 2. Si solo es una resistencia, entonces la resistencia total correspondería a solo R1, ¿ya? Que conste. Es decir, si consideraron dos resistencias, la resistencia total es de 20 ohm, y si solo consideraron uno, entonces la resistencia total es de 10 ohm, ¿ya? Ahí tengo que corregir esas notas, insisto. ¿Qué más? Eso, finalmente ya tenemos lo que es la resistencia total. Aquí era 10 ohm, más los 10 ohm, ¿ya? Entonces resistencia total de 20 ohms si es que utilizaron dos resistencias y de 10 ohms si es que solo utilizaron una sola, ¿ya? Con eso ya son, aquí tenemos un punto, con esto ya son 2 puntos. Perdón, en total, un punto más, ¿ya? Luego, procedimiento. Procedimiento, ¿ya? Ahí ya tenían que empezar a utilizar todo lo que es la información que tienen ahí. Por ejemplo, lo que es el R total, que sería en algunos casos R1 más R2, que es lo mismo que 10 ohm más 10 ohm, que eso sería igual a 20 ohm, ¿ya? Por lo tanto, eso después lo utilizo en la otra ecuación que voy a utilizar, que es la que puse aquí, ¿ya? Que eso es igual a el voltaje. Voltaje, ¿qué voltaje tenía? Ustedes van y miran sus datos. 20 volts. Resulta que habían personas que pusieron de datos 20 volts y después en el procedimiento pusieron algo como esto, 10 volts.
Y yo les dije, oye, en los datos pusiste que era 20 y después dijiste que era 10. ¿Ya? Así que cuidado. Si ustedes tienen que tener harto en cuenta que tienen que utilizar sus datos. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de 10, era 20. Dividido en la resistencia total, que es... perdón. Voltaje sobre resistencia total, que va a ser igual a 20 sobre 20 aquí ohm, y arriba el voltaje. Aquí va a ser igual a esto, a una corriente de 1, porque 20 dividido en 20 es 1, 20 amperes. ¿Ya? Este es el tercer paso, o sea, el cuarto paso, perdón, el D, ¿ya? Que es el resultado. Ahí ustedes lo pueden destacar como un... Y ahí dicen, ya puede ser el paso. ¿Ya? Así que ahí, con el procedimiento, si ya veo que el procedimiento está correcto y todo, un punto, y después por la respuesta, un punto más. En total, 4 de 4 puntos, si es que hizo exactamente eso. Ahora puede haber tenido otra estructura y todo, pero el tema es que si se ve que identificaron los datos, que identificaron la forma de utilizar, que los datos lo utilizaron en el procedimiento y les dio el resultado correcto, genial. Ahí ya son 4 de 4 puntos. ¿Ya? Eso fue lo que fui variando finalmente. Eso es el 1. ¿Ya? Importante destacar esto, chicos, que es lo que creí que habían hecho, que yo quedé así como muy perplejo en el sentido de que, ¿cómo? ¿De dónde sacaron eso? ¿Cuándo les enseñé eso? No, después de leer, ahora recién leí y claro, era 2 resistencias y no 1. Pero insisto, si es que hay solamente una resistencia, la resistencia total va a corresponder al valor de esa resistencia. Que conste. ¿Ya? Por último, bueno, ¿quién podría utilizar? A ver, vamos a ver, por si acaso. Compartir pantalla. Entonces, eso es lo que es el primer ejercicio. ¿Ya? Antes de pasar al segundo y al 3, díganme, por favor, alguien, a través de la anotación, o varios si quieren, anótenme. ¿Cuál circuito está en serie y cuál está en paralelo de estos dos? ¿Cuál tiene una distribución en serie y cuál tiene una distribución en paralelo? Pueden decírmelo, pueden El anotar. segundo está en una distribución en esto, en serie y el otro en paralelo. ¿Cuál? ¿El segundo tiene en serie? Sí, Este es en serie. no, el otro. Este es en serie. Sí, Ya, la pregunta 2. Ya me asustaste. Bien. Bien. Ya, el de la pregunta 2, primero sería, primero serie, el segundo en paralelo. Ya, perfecto. El de la pregunta 2 está en serie y el del tercero está en paralelo. ¿Ya? Porque, insisto ahí, porque tal como les había mostrado en lo que es... Un segundo. Creí que no lo iba a necesitar, pero en realidad sí lo iba a necesitar. No sé si este es el suyo o el de cuarto medio. Sí, este es el suyo. ¿Ya? Tal como les había mostrado aquí en el PPT, que ustedes tienen acceso a esto, resulta que aquellos circuitos que están en serie, la resistencia total se obtiene con la simple suma de cada una de las resistencias, tal como lo hicimos en el ejercicio 1. ¿Ya? Pero cuando están en paralelo, la resistencia total corresponde a esta fórmula que tenemos aquí, que es la suma de los inversos. ¿Ya? Uno de los problemas que vi es que habían estudiantes que se confundieron y lo tenían al revés. Aquellos que estaban en paralelo lo calcularon como si estuviese en serie y aquellos que estaban en serie lo calcularon como si fuese en paralelo. ¿Ya? Grave error. ¿Ya? Ahí insisto. Acuérdense de eso. En serie se refiere que una componente está a continuación de la otra y conectado por el mismo camino. ¿Ya? Si se dan cuenta, el mismo camino pasa por ambas resistencias. Mientras que en paralelo es cuando se genera una separación de estos caminos. ¿Ya? Y por eso es que la resistencia total se suma de manera distinta. Eso es lo que vamos a ver ahora. Obviamente ya vimos lo que sería la resistencia, cómo calcular la resistencia total en serie. Respetando un poquito el tiempo, voy a pasar a realizar el ejercicio 3. Solamente les digo que el ejercicio 1 y 2 se hacen de la misma manera, exactamente de la misma manera.
el 3 se hace otra, ¿ya? Eso es lo que quiero que estén atentos a aquellos que se equivocaron o se confundieron porque esto está en paralelo y esto está en serie, ¿ya? Recuerden eso. Vamos a ver, entonces, compartir. Tengo que dejar de compartir acá, empezar a compartir acá, iniciar Samsung Notes y empezamos. Entonces, este es el ejercicio número 3, ¿ya? Que el dibujo correspondería a algo como esto. Vamos a tener lo que es el circuito, vamos a llegar a un cierto extremo y este camino se va a separar en dos, donde abajito tenemos una resistencia y arriba tenemos otra. Pum, ¿ya? ¿Qué valores tiene estos? Menciona que R1 es de 10 ohms y R2 es de 20 ohms. Ahora, por si acaso, chicos, no es necesario, bueno, ahí depende del dibujo, vemos que R1 es el de arriba y R2 es el de abajo. Y menciona que hay un voltaje de 40 volts. Y nos preguntan por la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, pasos. Primero, datos. ¿Qué datos tengo? Tengo que R1 es igual a 10 ohm. Tengo que R2 es igual a 20 ohm. ¿20 ohm? Sí, 20 ohm. Tenemos que el voltaje es igual a 40 volts. Y por último, la intensidad de corriente la desconozco, que es lo mismo que finalmente X. Para algunos que les gusta ponerlo como X, ponerlo como X. ¿ya? A mí me gusta ponerlo según la letra de la variable que quiero obtener, porque todo lo otro va a ser número menos la variable que quiero obtener. ¿ya? Entonces, ahí, un punto. ¿ya? Voy a cambiarlo de color. Un punto. Bien. Segundo. El B es las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Ya? Simplemente como queremos obtener, claro, la fórmula, a ver, dice Rodrigo. Ah, ya, perfecto, esa es una. El de la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total. Donde la resistencia total, como esto está en paralelo, y tal como menciona aquí su compañero, resulta que la resistencia total va a ser igual a esto. En el caso de los distribución en paralelo, es 1 sobre RT, que es la resistencia total, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ya? Eso es importante, chicos, debido a que esta distribución es en paralelo, entonces la resistencia total se calcula de esta manera. ¿Ya? Algunos pusieron RT es igual a R1 más R2. No, eso es cuando está en serie. ¿Ya? Pero esto está en paralelo, por lo tanto esto no lo contamos. Eso es lo que tienen que tener súper en cuenta. Esto es cuando así se calcula la resistencia total en paralelo. Y si ya tienen eso, entonces tienen otro punto más. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, bueno, después ya teniendo las fórmulas a utilizar y ya teniendo los datos con los que vamos a utilizar la fórmula, queda lo que es el procedimiento. Es decir, reemplazar los datos de la fórmula. Primero que todo, necesitamos, como no sabemos la resistencia total, tenemos que utilizar primero esta fórmula y después esta. ¿Ya? Así que el procedimiento va a ser 1 sobre RT va a ser igual a 1 sobre 10 ohm más 1 sobre 20 ohm. ¿Ya? Ahora, primer error que vi. Cuando ya tenían todo bien prácticamente, utilizaron la fórmula y después fallaron en el procedimiento. Aquí, más que nada, yo les había enseñado que había que igualar los denominadores, ya que en este caso simplemente, hay que multiplicar el numerador del primero por 20 y el del segundo por 10, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo, recordé que hay una fórmula para esto,
que no les había enseñado, que es el de, en este caso, vamos a ver, si por ejemplo yo tengo A sobre B más C sobre D, eso es lo mismo que A por D, si no me equivoco, más C por B sobre A más D, creo que era. O quizás no, pero ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a ver si es que tengo razón. Vamos a ver. Que es un tema matemático que son fórmulas que a mí se me olvidan, porque finalmente no las necesito. Yo sé cómo llegar a esos valores. Por eso yo siempre, chicos, les recomiendo el tema del despejar y el tema de saber simplemente cómo es que se llegan a eso en vez de solamente aprenderse fórmulas. Porque quizás fórmulas sí vayan a más esperanza, porque tal vez fórmulas van a haber muchas y llegar a recordar todas va a ser complejo. Pero si saben cómo resolver los ejercicios sin necesidad de las fórmulas, no va a haber problema. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo puedo resolver esto? Tengo que igualar denominadores, ¿ya? Es decir, esto lo multiplico por 2 y este lo multiplico por 2. Es decir, 2 sobre 20 ohm más 1 sobre 20 ohm, ¿ya? Va a ser igual entonces a 2 más 1 sobre 20 ohm. Y ahí tendría la respuesta de 3 sobre 20. Nada más que eso, ¿ya? Es decir, ahora, error que algunos cometieron. Dijeron al tiro, ah, ya, pues entonces la resistencia total es igual a 3 sobre 20. Y digo al tiro, no. 1 sobre la resistencia total es igual a 3 sobre 20. ¿Ya? Ahí les digo el tiro. RT no es igual, no es igual a, ya pues, ahorita sea. Ay, ¿para qué sirve esta tecnología que 3 sobre 20? ¿Ya? Es decir, que para obtener la resistencia total, tengo que invertir las variables. Es decir, esto sería igual a 20 ohm sobre 3. ¿Ya? Eso, chicos. No hagan esto. Eso está malo. Tienen que invertir las variables primero. Bueno, como les había dicho antes, también para llegar a lo que es este resultado matemático, hay más de una manera. Yo les recomiendo igualar los denominadores. ¿Ya? Y ahí no van a tener ningún problema. Entonces ya tengo la resistencia total. Ya la tengo. No hay nada ahí, entonces ya teniendo la resistencia total, puedo utilizar la segunda ecuación, que es de intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. ¿Ya que tengo que hacer? Simplemente reemplazar. Yo sé que el voltaje es de 40 volts, porque eso lo veo aquí en los datos que había puesto. Voltaje igual 40 volts. 40 volts. Sobre la resistencia total, que es la que obtuve aquí. 20 sobre 3. Oh. ¿Ya? Y ahí ya en sí están a punto de terminar. Donde finalmente aquí el resultado sería que resulta que estamos dividiendo una fracción por otra. Cuando dividimos una fracción por otra, está lo que es la propiedad, que dice la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, A sobre B dividido en C sobre D, eso es lo mismo que A sobre B multiplicado por D sobre C. ¿Ya? Aquí lo que tengo es lo siguiente, que es 40 volts sobre 1 está siendo dividido por los 20 sobre 3 ohm. Y eso es lo mismo, tal como estoy utilizando aquí, y eso es lo mismo que 40, 40
multiplicado por 3 sobre 20. ¿Ya? Y es por ello que el resultado que les tuvo que haber dado aquí empezamos a simplificar. Simplificamos por 20, resulta que esto me da como 2 y esto me da como 1, entonces el resultado final sería como 2 por 3, va a ser igual a 6. Aquí estamos calculando la intensidad de corriente, por lo tanto el resultado nos da en ampere. Y eso es todo, chicos. Esa es la 3. Aquí está mi respuesta, que es mi paso número D, número D, letra D, que es el resultado. Y ahí, con el procedimiento y con el resultado, tienen otros 2 puntos y serían 4 de 4. ¿Ya? Así es como finalmente iba revisando. Algunos se equivocaron en el procedimiento y por lo tanto tenían 2 puntos en vez de 4. ¿Ya? Eso, así es como iba viendo el puntaje finalmente. Así que atentos ahí, atentos a los errores típicos que finalmente es confundir la distribución en serie con el paralelo, donde la resistencia total se calcula de distinta manera, ¿ya? Que es lo que vimos aquí, ¿ya? Cuando está en serie, se suman las resistencias, se dan cuenta aquí el camino es el mismo, por las componentes. Mientras que en paralelo, los caminos se van separando, ¿ya? Esto está en paralelo y se suma de esa manera, que es como lo que vi recién. Así que atentos ahí. Y por último, estaba el último ejercicio, que es el más fácil de todos. Que algunos se confundieron bastante. Porque hay que leer la pregunta, chicos. Calcule la potencia. La potencia, ahí quizás tuve que haber puesto potencia eléctrica, pero en sí, acuérdense que también vimos lo que era potencia, que se calculaba como la intensidad de corriente por el voltaje, potencia eléctrica. Calcule la potencia de la ampolleta del siguiente circuito que posee un voltaje de 20 volts y una intensidad de corriente de 2 amperes. ¿Qué había que hacer ahí? Simplemente había que utilizar la ecuación de la potencia, ¿ya? Que sí, lamentablemente no lo habíamos ocupado mucho y por eso algunos quizás no lo usaron y omitieron esa respuesta, pero habían otros que simplemente se confundieron, ¿ya? ¿Cómo es que se confundieron? Mire, les explico. Teníamos el circuito que tiene una sola resistencia aparentemente y tiene una ampolletita. Era algo como esto. Aquí vamos a poner un... ahí sí. ¿Ya? Y después se cierra el circuito. Resulta que la resistencia dice que como datos nos dan que la intensidad de corriente es de 2 amperes y el voltaje es de 20 volts. Entonces algunos dijeron, ya, pues, la fórmula que voy a utilizar entonces va a ser igual a el de I igual a B sobre R, porque tengo la intensidad de corriente que es de 2, tengo el voltaje que es de 20 y me falta la resistencia, entonces obtengo la resistencia que va a ser igual a 2 dividido en 20, que eso ya es 0,1. Yo nunca pregunté por la resistencia. Yo pregunté por la potencia eléctrica. ¿Ya? Exactamente, Rodrigo. La potencia eléctrica. Entonces, la fórmula que se equivocaron en la fórmula a utilizar, donde la potencia eléctrica, que se termina a través con una P, es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. ¿Ya? Es decir, pasamos al procedimiento. Maldición. No. ¿Qué pasó aquí? ¿Dejé de compartir? Sí, dejé de compartir. Perdónenme, chicos, ya voy. Pasamos a lo que es el procedimiento, que eso sería igual a la potencia igual a los 2 amperes de intensidad de corriente multiplicado por el voltaje, que según los datos dijimos que era de 20 volts,
Y eso me va a dar igual entonces a 40, ¿qué? ¿Qué me podría decir? 40 watts, muy bien, Rodrigo. 40 watts, ¿ya? Watts. Eso se puede terminar con una W, ¿ya? Así que les da letita, W. No hay problema. Eso. Ahí ya tenemos el resultado y por lo tanto, si es que ya tenían eso, ahí tienen otros 4 de 4. Listos. Eso nomás es lo que es la actividad. Entonces, hay que tener bien claro nomás qué fórmulas hay que utilizar, qué es lo que me preguntan en el ejercicio. Porque no es llegar y ver el circuito y decir, ya, pues voy a la resistencia, entonces, ya igual a voltaje sobre R y saco la R. No. ¿Ya? Cuidado ahí. Resulta que si les pregunto por potencia, ustedes simplemente van a necesitar lo que es la intensidad de corriente y el voltaje, tal como lo hice ahora. Ahora, si es que, por ejemplo, les pido la resistencia total de algún circuito, ahí ustedes van a tener que ver si es que la distribución está en paralelo, si es que está en serie, y según eso, utilizar la fórmula de los circuitos en serie o los circuitos en paralelo, que como ya les había dicho, ya la vimos por tercera vez consecutiva. Cuando están en serie, las resistencias simplemente se suman. Cuando están en paralelo, es la suma de los, es la suma de los inversos, ¿ya? Que es distinto. Es distinto. Esta simple suma es distinto a este tipo de suma, ¿ya? Que alguno podría decir así como, pero se voltea nomás y listo. No. No, para nada. Para nada. Ahora, simplemente si es que siguen el procedimiento que yo hice, ya de aquí en adelante, no van a tener exactamente ni un problema ni una dificultad. Simplemente tienen que tener en cuenta qué diferencia hay entre un circuito en serie y en paralelo y cómo hacer la suma de fracciones. Y ahí no van a tener absolutamente ni un problema, ¿ya? Así que eso, chicos. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Bueno, aquí tuve que hacer la retroalimentación porque no creí que iban a tener ese tipo de errores, ¿ya? Pero bueno, los hubo. Así que tengan cuidado ahí. La próxima clase me falta hablar de lo que es energía eléctrica, así que voy a introducir eso. Vamos a hacer ejercicios de nivel, así como de otro nivel, que es con despeje y todo relacionado con lo que es la intensidad de corriente, la resistencia total, relacionado con lo que es la potencia eléctrica y la energía eléctrica que la vamos a introducir en ese momento, ¿ya? Después vamos a hacer una actividad igual a lo que estamos haciendo, como de tarea. Y una vez ya terminado eso, vamos a llegar a hacer una evaluación sumativa, ¿ya? Así que se podría decir que aproximadamente para una evaluación sumativa estamos a unas 2 semanas, ¿ya? Por si acaso. Así que eso, chicos. Espero que tengan una bonita semana. Dejamos la clase hasta acá nomás. A no ser que alguien tenga alguna duda. ¿Quiere tener alguna duda con su nota? ¿Alguna duda con su... Eh, cualquier cosa, ahí me dicen. Nivel guagua. Sí, igual te equivocáis. Igual te equivocas. ¿Ah? Y andas diciendo que es fácil. Yo te vi equivocarte Profe, tantas veces. Dígame. a mí como más o menos me está yendo con con mis notas en física. Ya. Déjame revisar. Déjame dejar de compartir para que no se vea. Ya. En sí, en general, no le está yendo mal. Ya, vamos a ver. Joaquín, me preguntaste, ¿cierto? Sí. Ya. Te puedo decir lo del primer semestre. O sea, la primera etapa. Porque recién tenemos Ya. esta nota de... veamos. ¿Te digo las notas o te digo el promedio? Ambos, Ya, las por notas. favor. Tienes un 7, un 5,5, un 5,9, un 6 y un 5. ¿Ya? Que ese es el Ya. promedio del 70%. No, o sea, todavía faltan notas para completar el 60%. Ya, por si acaso. Por ejemplo, la nota que sacamos ahora, en la que tú tuviste un 6,3, corresponde a una nota del 70%. Así que lo voy a contar todos por ahora, ¿ya? 70 más 5,5 más 5,9 más un 6
más un 5, más un 6,3, todo eso dividido en las 6 notas que llevamos hasta ahora, tienes como un 6 de promedio. En la Ah, ya, primera, profe. ¿ya? Acuérdate que hay pruebas sumativas que van a ser un 30% y todo, ¿ya? Ya, gracias. Así que no te confíes. Bien. Revise mi guía, tendré todo bueno. Aquí, Rodrigo. Ahí veré, ahí veré. Entonces, ¿hay alguien que tiene alguna duda? Me gusta tener cosas en la mano. Aparentemente no, pero bueno. Si es que alguien todavía está confundido, no entiende algo, hay reforzamiento, no se preocupen ahí, que en este caso son los miércoles a las 2, 3, 4, a las 4, ¿ya? Ahí vamos a reforzar todo lo demás que, insisto, ahí ya estamos reforzando lo que es el despeje de ecuaciones y vamos a continuar con eso, ¿ya? Así que vamos a aumentar el nivel en reforzamiento. Dígame, Connie. Necesito agua. No sé. Y hay personas que no tengan más dudas, pueden retirarse. Por ahora voy a estar esperando a que me digan cualquier duda. Chao, profe. Chao, que te vaya Chao. bien. Adiós, que les vaya bien, chao, Lorenzo. Si quiero subir. Chao. Chao, que te vaya bien, Javiera. Sí, Connie, tienes que enviarme el mismo trabajo, pero con las modificaciones. ¿Ya? Y ojalá en el mismo, en la misma tarea. ¿Ya? Ya, perfecto. Con las modificaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? De nada, que les vaya bien. Eso. Chao, que les vaya bien, que estén bien. Adiós.